6. Ruiz, 2.
Una
Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Siete. Esto tiene un mérito hacer todo esto. Estamos jugando. Ocho. Hemos sido dos veces antes. Sí, sí, 11 son, van 11. Me van a quitar el bolso al más propio.
5, 16. Siguiente, 16. Muy bien. 1. Bien. Siguiente, 2. Sì. 6.
1.
Cinco. Seis. Ya. Siete. Oito. Siete. Menéndez, ande más ahí. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Siete.
2. Menendez, second. Dos. Tres. Luis, 4. Suele fallar esta cosa. Menendez, second. Luis, 7. Menendez, 7. Uno. Tres. Cuatro. Luis, 4.
2, 3. With 3. And then there. With there. There. With 1. Una. 2. Tres. Cuatro. Faltan 5. 5. Faltan 4. 6. Faltan 3. 7. Faltan 2. 8.
Segundo clasificado, Antonio Menéndez. Ay, Tony, eres el mejor, Tony. Vuelvo a todos, recordamos. Y tercer clasificado y campeón del 18 Campeonato de Asturias de Libre. Vale. No hagas bien. Ya, ponemos los tres. Una foto con el... Alguna foto con el teléfono. Muy bien. Todo lo que llevo esto. Bueno, Antonio Menéndez, finalista del Campeonato de Asturias de Billar Libre. Sí, señor, sí. ¿Cómo fue el campeonato? ¿Cómo estuvo? Nada, bueno, tenemos aquí un contrario que el que ganó Pepe Ruiz, que está a un nivel muy alto. Y los que seguimos estamos todavía cogiendo un poquitín el ritmo de esta modalidad que es de libre, que es muy complicada. Sí, porque a lo mejor pensamos que el tres bandas con tanta floritura y tal, pero aquí, claro, cada carambola exige una preparación. Sí, exige una preparación y la velocidad de la bola para después dejar una segunda posición para poder hacer otra carambola y todo así, disposiciones, la velocidad, el ataque, y es muy complicado. Yo llevo toda la vida jugando a esto y bueno, ya estoy mayorín, pero yo jugué muy bien a esto, en esta modalidad que normalmente empieza todo el mundo, pues que empiezan a tres bandas y ahora esta última jornada, pero todos empezamos a jugar a libre, la carambola directa. Y bueno, yo llegué a jugar muy bien, pasa que bueno, hay que practicar y no dejar de practicar. Que yo ¿Cuánto llevas en esto del billar? desde los 12 años sigo jugando a esto. Empezaste como yo, carne de cañón de la sala de juego. Sí. La PlayStation era el billar, el futbolín y el ping-pong. Era lo que teníamos. Y lo que sigue predominando y el billar. Y aquí ya ves la cantidad de meses que hay. Y bueno, yo creo que estamos en racha porque se hizo este año el trofeo Princesa en el grupo, que trajo a 120 y tantos jugadores de toda España. La modalidad de tres bandas, que es la que está a la que más se juega ahora, a tres bandas. Mira, yo vengo ahora de jugar un campeonato de España en Astorga, y que jugó Pepe Ruiz también, y eran 170 jugadores de toda España, que volvió a ganar también el que fue campeón del mundo, el Dani Sánchez. Y bueno, y aquí seguimos en la brecha. Más esto es un juego que igual te toca a lo mejor contra un sub-17, un sub-21, un paisano como yo de 70 años. A ver, Antonio, un veterano como tú, que llevas muchos años en esto, ¿qué hay que hacer para animar a los chavales a que se acerquen al billar? Pues ¿Qué les dices? yo les digo que vengan, que practiquen, que esto engancha. Esto engancha. Que no es nada caro. No, además se pasa un tiempo aquí estupendo y la camaradería y tal es muy buena y Que entrar aquí consta estar federado, que además cuesta casi nada. sí. Aparte hay un pase aquí que cuesta menos, de andar sobre 15 euros por ahí y hay cursillos aquí, Claro. Y en el grupo también estamos dando cursillos. En donde estaba el centro asturiano. Sí, ahí, sí. Yo fui hasta hace unos meses, fui responsable de la sección de billar. Ya lo fui cuando era centro asturiano,
y ahora que es de grupo. Bueno, no estáis quedando mal. Ven el campeón de 3 bandas, tú subcampeón de libre. Nos falta subir a primera en la Liga Nacional. A ver si lo conseguimos. Hay que poco a poco. Siempre estamos jugando el playoff, pero nos falta ese pelín para subir a primera. Pues habrá que empujar. Enhorabuena porque, bueno, estoy viendo la partida. Como bien dices, José está un pelín por arriba. Ya la semifinal Sí. También la barrió. Hay que practicar mucho hay que practicar esto. El juego corto y el demonio. Se te escapen los bols por todos lados. Pues enhorabuena. Bueno, José Ruiz, finalista y campeón de Asturias, en este caso de la modalidad de billar libre. Libre, sí, exactamente, sí. Bueno, después de caer en 3 bandas que no estabas muy contento, hoy te ha sacado un poco la espina, ¿no? Bueno, hombre, las 3 bandas hay gente muy buena aquí en Asturias, de un nivel muy parecido, entonces es complicado el ganar los campeonatos. Aquí a juegos de serie que llamamos, hay menos gente y bueno, siempre cuanto menos haya es un poco más fácil el ganarlos. Siempre nos fijamos un poco en la espectacularidad del 3 bandas, ¿no? Por las combinaciones, pero esto tiene su intríngulis, ¿no? Por la preparación de cada tirada, la fuerza, la precisión, o sea, es quizás hasta todavía más preciso en algunos casos. Esas modalidades de juego, lo que se trata es de tener las bolas juntas el más tiempo posible, porque es más fácil hacer una bola, una carambola con las bolas cercanas que de lejos. Entonces la dificultad es mantener las bolas siempre juntas. Eso es, vamos, requiere mucha técnica. Los grandes campeones pues hacen 400 carambolas seguidas o 1000 o las que sean y nosotros, bueno, nos apañaremos como podamos, pero bueno. Bueno, y te he visto al menos alguna tacada de 35, ¿no? Sí, bueno, las tengo hechas mayores, pero bueno, no estoy... el campeonato no es que me saliera tampoco muy bien. Puedo desarrollar más juego, pero bueno, al fin y al cabo lo que se trata es de ganar y bueno, es lo que he conseguido, sí. Bueno, vimos que en semifinales tenías aquí al pupilo, a Pedro, que bueno, contento por jugar contra ti. Sí, es muy buen jugador también. En el club, que es de mi mismo club, lo entrenamos juntos, él se molesta mucho en aprender también y es un jugador que por lo menos desarrolla lo que es el concepto del juego de series. Sí, porque además se le veía que se enfadaba, se encabronaba con él mismo porque curiosamente fallaba las más fáciles. Bueno, eso sí que se enfada cualquiera por eso, pero bueno, hay que tener un poco de tranquilidad. Eso igual te lleva fuera de la partida, o sea que fallaste, te olvidas de ello y a empezar otra vez con la nueva serie. Bueno, muy brevemente, aunque no es el día y hablaremos en otros momentos, hablábamos del 3 bandas, ahora hablamos del libre. ¿Qué otras modalidades de billar tenemos que se practican habitualmente aquí en Asturias? Sí, nosotros jugamos en noviembre otro campeonato de Asturias, que es del cuadro 71-2. Ahora se va a jugar la semana que viene, la otra semana empieza el día 20, el del 47-2, cuadro 47-2 en el Centro Asturiano de Oviedo, y después en el Grupo Cultura Covadonga, el de la banda. ¿Qué quiere decir la banda? Que hay que pegar por lo menos una banda. En las de 3 bandas hay que pegar 3, aquí por lo menos una. Es muy difícil esa modalidad, aunque parezca que no. Y el cuadro son unas líneas que se pintan en la mesa y solo te permiten hacer 2 carambolas con las bolas dentro del cuadro. Bueno, pues tendremos que disfrutar de ellas porque si el billar está un poco apartado, estas modalidades son totalmente desconocidas para los profanos. Sí, además la del cuadro 47-2 no conozco a ningún jugador de juego de serie que no le guste. Le gusta más que el libre todavía. Es una modalidad
que disfrutas con ellas y si haces series largas, pues entonces disfrutas porque te tienes que darle muchas vueltas a la cabeza, ver las posiciones, cómo mantener las bolas en el cuadro y sacarlas para volver a entrar. Es muy agradable de jugar. Bueno, aunque las matemáticas no son para otra cosa, pero bueno, José Ruiz, ¿cuántos campeonatos de Asturias tiene ya en el bolso? Bueno, si te digo, no es broma, que no lo recuerdo bien, pero bueno, posiblemente anden sobre los 40, entre todas las modalidades, 40 o 42, no recuerdo exactamente de eso, pero bueno, por ahí andarán. Pues, José, enhorabuena, que no cabe otra y bueno, y disfrutar del buen juego que vimos hoy, que vamos, es para poner un poco las escuelas también. Sí, desde luego nosotros siempre intentamos poner algo en nuestro club, a ver si podemos lograr que algún chavalín venga, y bueno, para tener gente joven, porque es que, como verás, la mayoría somos todos mayores de 50 años, entonces, bueno, a ver si podemos lograr tener savia nueva de eso.